Ya lo dije la semana pasada, por si alguno no estaba, a nosotros nos gusta acá, queremos establecer como un estándar, un ejemplo, un modelo. Nos gusta tomar una porción de la Biblia y exponerla quedándonos en esa porción. Y me resisto, la verdad que me resisto bastante a agarrar y dar un sermón temático. Eso sería ir de un lado al otro mostrando todo lo que la Biblia enseña sobre un asunto. Porque se presta, esa clase de sermones se presta para uno elegir las partes de la Biblia que uno quiere, que uno siente que apoyan lo que uno piensa. Entonces, en lugar de nosotros sujetarnos en lo que la Biblia dice, agarramos la Biblia para que apoye lo que nosotros ya pensamos. Y bueno, no es honesto eso, hacer esto. Y la verdad, lamentablemente, es la forma más común de predicar en todas partes, a lo largo de la historia y hoy mismo, ¿no? Por eso tratamos de no hacerlo. Pero a veces amerita que se haga, sobre todo cuando se quiere estudiar un sermón doctrinal, o sea, teológico, una doctrina de la Biblia. Y hoy queremos estudiar una doctrina entera de la Biblia, y para eso, para tratar de cubrir todo lo que la Biblia dice sobre un asunto, necesitamos agarrarlo. Podríamos haber escogido un texto donde esa doctrina es sobresaliente, por ejemplo Romanos 3, y desde ahí ir a otros textos, pero nos limitaría bastante porque nos obligaría a explicar el contexto de Romanos 3, y eso nos iría un montón de tiempo. Entonces, directamente lo que vamos a hacer es ir de un lado al otro, porque sí queremos explicar la doctrina completa en lo posible, ¿sí? Pero hacerlo también desde un punto de vista especial, considerando que hay, detrás de lo que vamos a decir, hay mucha polémica, hay mucha discusión, y nos quisiéramos hacer una especie de un humilde aporte, si es que se puede, la verdad uno no lo sabe. De pronto todo lo que yo diga acá ya lo dijeron un montón de personas, no sé, y no aporta nada, es solo confirma a algunos y nada más. Bueno, a mí lo que me preocupa concretamente, y quiero en lo posible ser claro, como decimos, poner todas las cartas sobre la mesa desde el principio para que nos ayude a la claridad. A mí lo que me preocupa claramente es que se están usando doctrinas que son preciosas de la Biblia no para edificar personas, sino para desunir, para pelearse, para destruir la iglesia del Señor. Y eso no está bien. Y sobre todo no está bien porque hay personas que son hermosas, que no quieren, tienen un amor por los demás y no quieren que la iglesia sea afectada. Entonces directamente, como ven que con esas doctrinas se lastima gente, le tienen hasta cierta desprecio a esas doctrinas, o desconfianza o recelo, porque dicen, no, mira, con esas doctrinas mira todo lo que se está haciendo. Yo no quiero ni saber nada de esas doctrinas, pero son hermosas. Es el corazón de lo que nosotros creemos. Entonces, más que tomar la alternativa de decir, bueno, no me hables de eso, no quiero saber nada, porque quiero que nos sigamos amando todos y que nuestra iglesia esté unida y bien, entiendo yo que el camino más apropiado es tratar de entenderlas y hacerlo sin golpes bajos, digamos así, sin argumentos emocionales, sin procurar tirar más leña al fuego, como decimos nosotros, sino de verdad tratando de tranquilo, sin una agenda, sin tratar de convencer a nadie, solo tratar de ver lo que la Biblia dice y nada más. Y en lo que se pueda bajar líneas para promover la paz y la unidad entre nosotros. Y si alguno de los que escucha, sea acá presente o por medio de un video, no está de acuerdo, bueno, está bien. Vamos a terminar con eso diciendo, bueno, se puede llegar a ser un creyente sin abrazar completamente lo que vamos a decir acá. Y bueno, yo pienso que sí. Y podés tomarte un tiempo para analizarlo, para pensarlo y para ver, aunque no estés del todo de acuerdo, 100% de acuerdo con todo. Cuando llevamos la discusión al tema de que si uno es creyente o no es creyente, por aceptar una u otra cosa, ahí metemos la pata, porque ahí sí ya parece que estamos combatiendo por la verdad del Evangelio, y si no decimos algo somos cobardes o infieles, y entonces nos peleamos y nos sentimos bien por pelear, porque parece que estamos defendiendo la santa fe que se nos fue dada. Bueno, vamos a hablar de la maldad del hombre. De eso vamos a hablar hoy. Esto es algo de la cual, la verdad, hubo un tiempo donde casi todos los seres humanos estaban de acuerdo. Hoy, a lo mejor, en la época que vivimos, es un poco más resistido la idea de que los seres humanos no somos buenos
Yo me acuerdo de niño, mi papá no le interesa la Biblia, no le importa nada de Dios, y yo me acuerdo desde niño escuchar a mi papá decir: cuanto más conozco al hombre, más quiero a mi perro. Que no sé de dónde lo habrá sacado, pero una frase conocida, ¿verdad? Platón, inconverso también, incrédulo, nada que ver con la Biblia, decía: el hombre es un animal bípedo, sin plumas, refiriéndose a la maldad que es capaz de hacer un ser humano. Homero, otro poeta griego, llegó a decir en una obra famosa llamada La Ilíada: no hay cosa de cuantas respiran y andan sobre la tierra más lamentable que el hombre. Un ensayista español, Pedro Quirós, dice: ¿quién no se ha asustado alguna vez por la maldad que es capaz de producir uno mismo? El hombre, mirando a su propio corazón, honestamente dice: wow, yo no soy bueno todo el tiempo. ¿Quién no se ha asustado alguna vez mirando su corazón y viendo la maldad que es capaz de producir? Y así podemos juntar de filósofos ingleses, franceses, por todos lados. Un inglés dice: en resumen, todos nosotros somos como monstruos. Esto es, unos compuestos de hombre y bestia. Epícteto: el hombre es un alma chiquitita que lleva a cuestas un cadáver. Miguel de Montaigne, un filósofo francés: no hay hombre tan bueno que, habiendo sometido todos sus pensamientos y acciones a las leyes, no mereciera la horca 10 veces en esta vida. No existe tal hombre que no mereciera estar preso, morir en la horca, aunque sea 10 veces en esta vida. Y otra vez, acabo de citar a todas personas que no les interesa la Biblia ni están de acuerdo con la Biblia, pero su propia experiencia les ha confirmado que algo está mal con nosotros los seres humanos. Pero la discusión es otra, la que tenemos que hacer nosotros acá. No es definir si la Biblia dice que somos malos o no somos malos, si nacemos pecadores, torcidos, derechos, qué tan buenos somos, qué tan malos somos. La discusión de la que estamos hablando es mucho más compleja, mucho más sutil en muchos aspectos. Y quiero explicar desde el principio de qué se trata esta discusión. El asunto de la maldad del hombre, según explica la Biblia, el asunto que está en discusión entre nosotros hoy, y la verdad desde hace siglos, es si esa maldad que la Biblia dice que tenemos nosotros por causa de la caída de Adán y Eva con la que nacemos, nos afecta a tal punto que necesitamos sí o sí la ayuda de Dios para poder ser salvos. O para decirlo un poco más preciso, la discusión es cuál es el grado de maldad que tenemos que por consecuencia de la caída del hombre, y si esa maldad es tan, pero tan absoluta que necesitamos sí o sí, en forma completa, que Dios nos conceda salvación por pura gracia. O si somos malos, pero todavía conservamos cierta capacidad para nosotros dar, aunque sea el primer paso hacia nuestra salvación, y Dios complete el resto. Esa es la discusión. Ahí es donde tenemos que tratar de analizar qué es lo que dice la Biblia en cuanto a cuántos nos afectó la caída de Adán a los seres humanos. ¿Sí? Bueno, estos, digamos así, la gran discusión hoy en día, casi todos están enterados por internet, todos sabemos las etiquetas que se pone a cada bando. La discusión está establecida entre arminianos y calvinistas. Esas son las etiquetas. Jacobo Arminio fue un teólogo holandés, no conoció a Calvino, vivió muchos años después, y él enseñó que, distinto a Calvino, digamos, que él estaba convencido de que Calvino estaba equivocado en la forma que él decía, de que explicaba cuánto afectaba el pecado del hombre. De tal manera que el arminianismo, los discípulos de Arminio, porque también cuando sucedió toda esta discusión, Arminio ya también estaba muerto. Interesante. Calvino y Arminio estaban muertos cuando surgió la discusión de los discípulos de este hombre, que era un teólogo en Holanda. Empezaron a escribir, porque Holanda era un país evangélico y en su constitución establecía estaba muy entrelazado con la fe y establecía ciertos puntos
que estos discípulos de Arminio, llamados los remonstrantes, decían que estaban mal. Y entonces presentaron un escrito con 5 puntos donde ellos decían que debían cambiarse. Y entonces se convocó un sínodo llamado el Sínodo de Dort, en Holanda, para discutir este asunto, y del Sínodo de Dort salió un documento rebatiendo a los remonstrantes, que serían los que discutían sobre esto, rebatiendo a esa posición y estableciendo como la doctrina oficial de la nación de los Países Bajos el calvinismo. Pero Calvino estaba muerto, y lo mismo Arminio. Y esos puntos de discusión, como los remonstrantes pusieron 5 puntos de discusión, la discusión, digamos, la defensa fueron 5 puntos. Entonces al día de hoy se habla de los famosos 5 puntos del calvinismo. Pero así quedó, calvinismo y arminianismo hasta el día de hoy. El arminianismo dice que a pesar de que el hombre fue seriamente afectado por la caída, el hombre no ha sido dejado en un estado de total bancarrota espiritual. No a tal punto. Dios en su gracia, según los arminianos, capacita a cada pecador para arrepentirse y creer. Pero lo hace, esa capacidad que Dios le da al hombre, lo hace de una manera que no interfiere con la libertad del hombre. Cada pecador posee una voluntad libre y su destino eterno depende de cómo use esa voluntad libre. La libertad que tiene el hombre, a pesar de ser caído, la libertad que tiene el hombre consiste en su habilidad para elegir el Evangelio, para elegir el bien en lugar del mal, digamos, y en última instancia elegir el Evangelio. Esa capacidad no está afectada, no solo el hombre puede elegir cosas de todos los días, sino puede elegir en un sentido moral o espiritual agradar o no agradar a Dios, cumplir o no cumplir la ley, elegir o no elegir la salvación de Dios. El pecador tiene el poder de cooperar con el Espíritu de Dios y ser regenerado, o resistir la gracia de Dios y perecer. Ellos reconocen, los arminianos, que los pecadores necesitan la asistencia del Espíritu de Dios. Por supuesto que sí, necesitan la gracia de Dios. Esto no es una discusión entre ley y gracia. Un pecador necesita la gracia de Dios, la asistencia del Espíritu, pero un pecador no tiene que ser regenerado por el Espíritu Santo para poder creer. Tiene todavía la capacidad de creer, de elegir por sí mismo libremente. Y el hombre, en esa libertad que todavía conserva, elige por fe, en un acto libre de su voluntad, elige creer, aceptar o rechazar el Evangelio. Y de eso depende su salvación, de esa decisión que el hombre toma. En ese sentido, la fe del hombre, del ser humano, de cualquier pecador que pone su fe en Dios, la fe del hombre es lo que el hombre aporta para la salvación, para su propia salvación. Y Dios completa con el resto, pero el hombre pone su fe para ser salvo. La decisión famosa que llamamos nosotros, la toma el hombre sin la ayuda de Dios. Sin la ayuda en el sentido, la ayuda soberana de Dios, en el sentido que el hombre, si Dios no le capacitara, no podría decidir nada. El hombre, de alguna manera, Dios concedió, ese es el punto, Dios concedió en su gracia que cada pecador en este mundo tenga la suficiente capacidad para poder escoger por sí o por no. Y en ese sentido la gracia de Dios no está limitada a solo algunas personas que Él escoge, sino a cualquier ser humano, concediendo que el pecado arruina un montón de facultades, pero no la capacidad final de tomar esa famosa decisión para ser salvo. Eso es lo que explica el arminianismo. El calvinismo, por el otro lado, opuesto en un sentido, dice que por causa de la caída del hombre, el ser humano es incapaz de creer en el Evangelio por sí mismo, sin la ayuda de Dios. El ser humano no puede buscar a Dios, no lo busca ni lo va a buscar si Dios no hace algo primero. El pecador está muerto, ciego y sordo a las cosas de Dios. Su corazón es engañoso y desesperadamente corrupto, según el calvinismo. Su voluntad no es libre, está en esclavitud a su naturaleza malvada. Por tanto, no elegirá, porque no puede elegirlo. No va a elegir jamás el bien sobre el mal
en el ámbito espiritual. Y por eso es necesario recibir asistencia de parte de Dios. Pero esa asistencia significa una nueva vida. Para que el pecador pueda creer, según el calvinista, necesita que Dios lo regenere, le dé un nuevo corazón, una nueva naturaleza, para entonces poder ver y creer. La fe, desde el punto de vista de un calvinista, no es algo que el hombre aporta para la salvación, sino es algo que el hombre recibe como un regalo de Dios, como parte de la salvación. ¿Sí? Noten ustedes, porque vamos a hablar del pecado del hombre, pero la discusión es sobre la libertad del hombre, si somos o no somos libres por causa de ese pecado. Esa es la verdadera discusión en cuanto a los efectos que nos causó el pecado a nosotros. ¿Puede un ser humano elegir libremente creer en Dios o necesita que Dios lo elija a él para que entonces él parezca que elige a Dios? ¿Se entiende? Ese es el punto. Ahora, antes de meternos en la Biblia, es necesario decir algo, que la verdad, esta discusión no empezó ni con Calvino ni con Arminio, empezó mucho antes. Cuando hablamos de Calvino estamos hablando del siglo XVI. La discusión esta empezó en el siglo V después de Cristo entre un hombre llamado Agustín, un teólogo, y un monje inglés llamado Pelagio. La discusión comenzó con Agustín y Pelagio. Agustín fue un defensor muy inteligente, con muchos argumentos, muy convencido de que el hombre no puede hacer nada sin la gracia de Dios. Y Pelagio lo consideró ofensivo eso. Para Pelagio era inconcebible. ¿Cómo Dios nos va a pedir a los seres humanos hacer algo que no podemos hacer? Es ridículo, dijo Pelagio. Y Agustín dijo, no, si Dios no nos capacita, yo no lo puedo obedecer. Si Él no me da la capacidad para obedecer, yo no puedo obedecer. Y así fue la discusión entre estas dos personas. Pelagio se fue a un extremo quiero ser claro con esto. Pelagio se fue a un extremo que los arminianos no van. Pero la discusión empezó así, 1000 años antes de Arminio. Pelagio rechazó que la naturaleza humana había sido corrompida por el pecado. Pelagio no creyó en lo que llamamos nosotros el pecado original. Según Pelagio, el efecto de la caída de Adán para el resto de la raza humana fue solamente el mal ejemplo. Adán nos dejó un muy mal ejemplo de cómo no se obedece a Dios. Pero los seres humanos, según Pelagio, todos nacemos igual que como era Adán antes de caer en pecado. O sea, no tenemos una inclinación al mal. No somos malos por naturaleza, nos hacemos malos después, en tal caso, según Pelagio. La voluntad del hombre es completamente libre, según Pelagio, otra vez. Cada uno tiene en sí mismo el poder para creer el Evangelio, así como para guardar la ley de Dios. Hoy yo dije, y está mal, para ser honesto, los arminianos no creen que el hombre es libre para obedecer la ley de Dios, pero sí libre para dar el primer paso, aunque sea uno, para aceptar el Evangelio. Y ese primer paso, según los arminianos, se termina constituyendo como en un mérito para que Dios, por decir de otra forma alegórica, nos conceda los otros 99 pasos para ser salvos. Dios tiene que ser parte de la salvación, según los arminianos, claramente. Pero uno todavía aporta un paso, que es el primero. Y después Dios, al que da ese primer paso, sea quien sea, le concede el resto y lo salva. Bueno, Pelagio consideró que un hombre, si se lo propone, puede ser salvo aparte del Evangelio, porque no estamos tan arruinados, con fuerza de voluntad. Agustín, por otro lado, sostuvo que la naturaleza humana había sido completamente corrompida por la caída del hombre, de Adán y Eva. De tal manera que nadie en sí mismo tiene la habilidad para obedecer ni la ley ni aceptar el Evangelio, nada. De ninguna manera, no nos interesa. Es primordial, según Agustín, que Dios conceda gracia para que los pecadores puedan creer y ser salvos. Noten, entre paréntesis, por esa razón a todas estas discusiones se les llama las famosas doctrinas de la gracia. Este es el punto en cuestión. Los calvinistas, es un sinónimo para el calvinismo
las 5 puntos del calvinismo se llaman las doctrinas de la gracia. ¿Por qué? Porque todo es un sistema, digamos. Los 5 puntos forman un sistema que se basa en una gran verdad, que necesitamos la gracia de Dios para ser salvos. Completamente, 100%, no 99%. Por eso se llama así, las doctrinas de la gracia. Bueno, y Agustín, en definitiva, es el que hizo ese énfasis. Y los reformadores tomaron de esta discusión, por supuesto, la reflotaron y estuvieron de acuerdo con Agustín. Tanto Calvino, Lutero, Zwinglio y todos los demás reformadores, salvo Melanchthon, los que saben un poco de historia sabrán que después de un tiempo volvió a una posición semipelagiana. Bueno, Pelagio fue condenado como un hereje en la antigüedad. Una barbaridad, dijeron, no, esto es una locura, estás loco, Pelagio, y lo condenaron como hereje y ya nadie aceptó a Pelagio. Pero al poco tiempo surgió una nueva alternativa entre esas dos polos, entre el énfasis de Agustín y el énfasis de Pelagio, de que no somos malos para nada, nacemos buenos, nos hacemos malos por elección y que somos malos por naturaleza. Apareció una posición intermedia llamada semipelagianismo. Y eso, de alguna manera, es como casi intuitivamente cada ser humano piensa que es. Que no somos tan malos. Eso es lo que diría el semipelagianismo. El hombre, con sus poderes naturales, es capaz de dar ese primer paso. Eso es semipelagianismo. El primer paso hacia la conversión. Después del cual, de dar ese primer paso, recibe entonces sí la asistencia del Espíritu Santo de Dios. Bueno, el hombre que propuso eso se llamó Casiano. Casiano dijo textualmente: depende de mí estar dispuesto a creer. Depende de mí estar dispuesto a creer. Y es la parte de la gracia de Dios ayudarme para que crea. Pero cuando Dios, de alguna manera, es como que Dios, por decir así, escanea el mundo y ve, acá hay una persona que está dispuesta a creer. Bueno, a esta la ayudo. Este no quiere creer, no merece nada. Eso es semipelagianismo. Concretamente, otra vez relacionado con la doctrina del pecado. Bueno, ya están las cartas sobre la mesa, digamos, vamos a ir a la Biblia, a ver qué dice la Biblia. Solo falta decir, me gustaría decirlo, que en definitiva la discusión, los famosos 5 puntos de uno y los 5 puntos del otro, se reducen realmente a un punto. La gran discusión es un punto. Y el punto es si Dios salva a los pecadores haciendo todo desde el principio al fin, o Dios salva a los pecadores con algo de ayuda de los pecadores. Esa es la discusión. Los que creen que Dios salva a los pecadores desde el principio al fin, absolutamente todo, son los que abrazan las doctrinas de la gracia. En ese sentido, gracia. Los que creen que Dios salva a los pecadores recibiendo un paso del pecador, creen en la gracia de Dios también. Realmente sería deshonesto decir, no, ellos no creen en la gracia de Dios. Sí creen en la gracia de Dios, porque Dios hace el 99% restante. ¿Cómo no van a creer en la gracia de Dios? Si la Biblia habla de la gracia de Dios. Lo que dicen es que el hombre de alguna manera colabora con algo de eso. ¿Sí? Bueno, vayamos a la Biblia entonces, ahora sí. Y vamos a tratar de establecer de alguna manera verdades, puntos claros, todos relacionados con la caída del hombre, porque ahí está el punto. ¿Qué tanto afectó la caída del hombre de Adán a cada uno de nosotros? En primer lugar, la caída del hombre trajo muerte espiritual a cada ser humano. La caída del hombre, de Adán, el primer hombre, trajo muerte espiritual a cada ser humano. Dice en Génesis capítulo 2, versos 16 y 17: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, está hablando Dios, bueno, Moisés está contando lo que Dios dijo allá en Edén. Había un solo hombre ahí, Adán y Eva. Mandó Dios Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y ya sabemos la historia. Eva comió, y Eva le dio a Adán, y Adán comió. ¿Y murieron? No murieron. ¿No murieron? Sí murieron.
Bueno, siguieron vivos, pero algo pasó que la Biblia le llama muerte. No es que Dios se arrepintió y después nos los mató, pero sí algo sucedió, y la Biblia dice que ese algo que sucedió se llama muerte, muerte espiritual. En Romanos capítulo 5 dice, verso 12, por tanto, dice Pablo, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pablo dice, está hablando de teología, y en el capítulo 5 de Romanos está diciendo que así como el pecado entró por un hombre y por ese pecado entró la muerte a todos los hombres, ahora por la muerte de un hombre, Jesucristo, puede entrar la salvación o la cura para ese problema del pecado. Porque por un hombre entró el mal, por un hombre ahora puede sanarse ese mal que es Cristo en la cruz. Teología preciosa, pero algo sí sucedió. Y eso que sucedió, la Biblia lo llama muerte espiritual. En Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2, dice Pablo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y si usted entiende bien lo que está diciendo acá, no está diciendo en un sentido no literal muerte, sino, de nuevo, en un sentido figurado de que los seres humanos podemos ser como muertos caminando, digamos así. Como cuando Jesús le dice a un hombre, Señor, le dice el hombre, déjame que entierre a mi padre y te seguiré. Y Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Mezclando los dos conceptos de muerte física y muerte espiritual. Y Pablo acá está diciendo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Noten en qué estábamos muertos, en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Le está hablando a creyentes. Y está diciendo que esos creyentes, antes de ser creyentes, estaban muertos. Y ahora que son creyentes ya no. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, se incluye Pablo, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, por nacimiento, hijos de ira, lo mismo que los demás. Bueno, acá hay mucho para sacar, y lo hemos explicado en otras oportunidades, pero acá claramente dice que una persona, antes de ser cristiana, está muerta en sus pecados, es esclava del pecado, y también está bajo la ira de Dios. Eso está diciendo, y ya vamos a meternos, no en la ira de Dios, pero sí en la esclavitud, porque es otra de las asuntos en cuestión acá, si somos libres o no somos libres. Por ahora tratamos de pensar en el primer efecto de la caída de Adán, que se llama muerte espiritual. Colosenses 2:13, Pablo dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra mente, de nuevo en sentido figurado, porque la mente no se puede circuncidar, la incircuncisión de vuestra carne, disculpen, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Noten que la salvación, en contraposición con esa muerte espiritual, se menciona como dar vida a alguien que está muerto. Es como resucitar a alguien o revivir a alguien que estaba muerto. Bueno, y eso coincide con el testimonio de todas las Escrituras. El rey David, en el Salmo 51:5, ¿se acuerdan ustedes? Dice David, he aquí en pecado, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El rey David, un hombre íntegro, un hombre maravilloso, del cual también vemos por el relato bíblico que no fue impecable para nada. Él dice que esa naturaleza pecaminosa la recibió desde su propia madre, desde el nacimiento. ¿Sí? En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Salmo 58:3, escrito por David también, dice, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. A esto se le llama el pecado original. ¿Por qué? Porque de alguna manera, al haber pecado Adán, algo sucedió con la raza humana, porque él es nuestro representante, era el primer hombre,
Nosotros no venimos del mono. Eso es el gran argumento de por qué la evolución está en contra de la Biblia. No se puede creer en lo que dicen algunos, la evolución teísta. Como que Dios... Porque bueno, Dios podría haber creado el mundo a través del proceso de la evolución. Sí, podría, claro que podría, pero en ese caso todo lo de Adán es un cuento. Y si lo de Adán es un cuento, lo de Cristo también es un cuento. Porque Cristo es el segundo Adán. El primer Adán, el segundo Adán. Porque Cristo puede salvar a todos. El pecado entró por uno, la salvación entra por uno. Si distintos monos a lo largo de todo el mundo se fueron convirtiendo en hombres, ¿quién pecó? ¿Cuál fue el que pecó primero? No sabemos. Hubo un hombre sobre esta tierra único en algún momento, y ese desobedecía a Dios, y a partir de esa desobediencia, como consecuencia de ese pecado, todos los seres humanos que nacen después nacen pecadores. En pecado me concibió mi madre, en maldad he sido formado. Se apartaron los impíos desde la matriz, desde el vientre de su madre. Ya nace uno con eso, como un defecto congénito, como una maldad genética, digamos así. Es lo que dice la Biblia que sería el pecado. No, como decía Pelagio, un mal ejemplo, claramente. Por eso es que Jesucristo dijo que los hombres, si quieren entrar en el reino de Dios, deben nacer de nuevo. Y cuando se lo dijo a Nicodemo, en Juan 3, Nicodemo dijo, pero ¿cómo voy yo a volver al vientre de mi madre siendo ya viejo? Y Jesús dice, no, Nicodemo, estoy hablando en sentido espiritual. Tenés que nacer espiritualmente. Así no podés entrar al reino de Dios, en esa condición. Bueno, de nuevo, en este asunto están de acuerdo, tanto calvinistas como arminianos. El hombre nace muerto espiritualmente. Lo que implica esa muerte, no estamos de acuerdo. ¿En qué sentido está muerto? Pero que está muerto espiritualmente y necesita nacer de nuevo. ¿Cómo se nace de nuevo? Tampoco estamos de acuerdo. En segundo lugar, los efectos de la caída del hombre implican una inclinación a hacer lo malo. Claramente. Esa consecuencia del pecado de Adán nos hace que nacemos defectuosos, digamos. Nacemos todos con una falla de fábrica. Y esa falla implica un deseo de hacer lo malo. Inexplicable, pero lo tenemos todos nosotros. Todos lo tenemos y la Biblia claramente lo explica. Poco tiempo después, bueno, en el sentido de hojas, pocas hojas después, no fue poco tiempo después, pero pocas hojas después, en Génesis 6:5, nos dice, justo antes del diluvio, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Tremendo. Y Dios decide enviar el diluvio y matar a todos menos a 8 personas. ¿Sí? Noé, sus 3 hijos, la esposa de Noé y las 3 nueras de Noé, 8 personas. Termina el diluvio y ya vemos pecado otra vez. Ahí. No es que salvó Dios a los únicos 8 que nunca habían pecado, porque no. Es interesante porque dice, y Noé halló gracia a los ojos de Dios, dice. Y empieza el relato del diluvio. Noé no era una buena persona de ningún punto de vista, era un pecador más. Y termina el diluvio en Génesis 8, verso 21, y dice, y percibió Jehová el olor grato. Hacen un altar, Noé con sus hijos, y hacen un sacrificio después del diluvio. Inmediatamente después del diluvio hacen un sacrificio. Ya están muertos todos los pecadores, todos. Estos malvados que solo querían hacer el mal, y está vivo Noé con sus hijos y sus nueras y su esposa. Y percibió Jehová olor grato de ese sacrificio, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Testimonio, de nuevo, clarísimo, que todo ser humano está inclinado a hacer lo malo, desde pequeño. El rey Salomón, un hombre, todos sabemos, no era trigo limpio el rey Salomón tampoco. Era un hombre muy sabio, muy rico, pero es un sabandija.
Y Salomón escribe allá en Eclesiastés 7:29: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. De Eclesiastés 7:29 dice eso. En 7:20 decía: no hay hombre justo que haga el bien y nunca peque. Cuando termina la vida de Salomón, dice la Biblia, dice: hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y cómo iba a ser de otra manera? ¿Sí? Dice también Salomón, Eclesiastés 9:3: este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. De nuevo, el testimonio de la Biblia es claro de que estamos inclinados hacia el mal, y no de una manera excepcional, sino universal. Cada ser humano experimenta lo mismo. Isaías 1, tremenda denuncia de Isaías al pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios, escogido por Dios. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, toda cabeza está enferma, sin excepción. Noten ustedes, cuando vayamos leyendo, porque después volvemos a ese punto, traten de notar el énfasis en la universalidad de lo que estamos diciendo, de que todos los seres humanos, sin excepción, entramos en la misma bolsa, como decimos nosotros. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana ni herida, hinchazón y podrida llaga. Usando una analogía de una enfermedad, como un cáncer, una lepra, una enfermedad espantosa, contagiosa. Estamos todos llenos de pecado, de punta a punta, de la punta del pie a la punta de la cabeza, dice Isaías 1. Jeremías 17:9, profeta Jeremías dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y todo el tiempo Jeremías, ustedes lo pueden, cuando lea la próxima vez Jeremías, puede marcar, todo el tiempo Jeremías subraya que el pueblo de Israel caminaba tras las imaginaciones de su malvado corazón, malvado corazón, todo el tiempo hablando de eso. Jesucristo, Marcos capítulo 7, verso 21 al 23, dice el Señor Jesús, cuando se quejan los fariseos de que ellos no se lavaban las manos de manera ritual, y como que al comer con las manos sucias se estaban contaminando de una manera religiosa. Y Jesús les contesta y dice: de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Paréntesis cortito. Qué absurdo todas estas teorías conspirativas de que no sé qué, de la maldad, de que la mano... Todos somos malos nosotros. Todos los seres humanos. De la maldad, si vas a buscar un lugar donde se origina la maldad, no es en la oligarquía, es en el corazón del ser humano. No son las instituciones, no son los ricos, no son los poderosos de este mundo. Es en el corazón del hombre. Y yo siempre digo, esto es un asunto más folclórico nuestro. Yo nunca vi algo tan evidente como cuando fue acá el famoso trueque entre nosotros. Eran pobres contra pobres. No había oligarcas ahí. Se estafaban entre sí todos los pobres. Paréntesis. Juan capítulo 3, verso 19, habla Jesús, miren qué interesante. Dice: y esta es la condenación, o habla Juan, hablando de Jesús, justo después de Juan 3, 16. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Toda una definición también. Y Romanos capítulo 8, versos 7 y 8, Pablo habla, dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esto vamos a volver a este concepto, porque ahí
acá dice algo tremendo. Dice que nosotros, por más que quisiéramos, no podríamos agradar a Dios. Pero lo que está diciendo la línea antes es que los designios, las inclinaciones de nuestra carne son de continuo enemistad contra Dios. No nos nace buscar a Dios, a ninguno de los seres humanos. Entonces, todos estamos muertos espiritualmente por la caída. Esto implica una inclinación hacia el mal. Tenemos una tendencia a hacer lo malo, los seres humanos, desde que nacemos. Los niños no necesitan ir al jardín de infantes para que a otro niño le enseñe a mentir. Ahí encerradito en tu casa, sin que vos le digas nada, un día tu hijo te va a mentir. Y te va a decir, yo no fui, yo no lo hice. Y sí lo hizo, y vos lo sabés. Y uno se queda pensando, ¿de dónde sacó esto? De Adán lo sacó. En segundo lugar, o en tercer lugar, los efectos de la caída implican también una ceguera a las cosas espirituales. Y quizás por ese lado va la analogía de la muerte espiritual, porque un muerto no ve, no siente, no palpa, no huele, no responde a los estímulos un muerto. Lo movés, lo tocás y nada. Le tirás un balde de agua, nada. Le gritás, nada. Le pones un reflector en los ojos, nada, no pasa nada. Es insensible a las cosas espirituales, claramente. Pero hay una serie de textos también que nos hablan de una, ya más explícitamente, una ceguera, una incapacidad de ver lo que hoy, cuando somos cristianos, nos parece obvio, pero no lo es obvio, no era obvio para nosotros. 1 Corintios 2:14, Pablo dice, pero el hombre natural, así como nace, natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Efesios 4, busquen uno aunque sea, Efesios 4, 4:17, Efesios 4:17 al 19. Efesios 4, 17 al 19. Esto pues digo, Pablo le está hablando a creyentes, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, y va a describir lo que es un no creyente, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Noten las expresiones que usa Pablo, fuertísimas, para describir la condición de un hombre natural, como nace en este mundo. Y dice, la mente vana, el entendimiento entenebrecido, oscuro, nublado completamente, ajenos a la vida de Dios, ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Y después habla de que perdieron toda sensibilidad. No hay sensibilidad a las cosas malas, no hay. Y lo vemos nosotros, y ya vamos a llegar al punto de las objeciones. Cada tanto vemos casos extremos de gente que no tiene sensibilidad, y nosotros nos sentimos un poquito más buenos porque no llegamos a ese punto, ¿no? Como una madre que va a una estación de servicio y abandona un bebé o lo tira un tacho de basura. Vos decís, ¿cómo puede ser? Una locura. Yo jamás haría una cosa así. Y te hace sentir un poquito bueno en comparación, ¿no? Si yo no haría eso ni loco, yo no soy así. Bueno, no llegamos a ese extremo, pero en otras cosas somos insensibles a la maldad, digamos, a la santidad. Efesios 5:8 dice Pablo, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. De nuevo, todos, no dice algunos, estabas en tinieblas, erais tinieblas, oscuro, completamente enceguecido. Bueno, y hay más textos de la Biblia, pero ese es el punto. Estamos cegados. En 2 Corintios 4:4 introduce, digamos, otro actor en esto que es Satanás. Dice que el Dios de este siglo
cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Satanás, de alguna manera, también, como en Efesios 2 habíamos visto, está también involucrado en esta situación, aportando lo suyo. Pero el punto claro es que los seres humanos, así como nacemos, no tenemos una predisposición a buscar a Dios, estamos inclinados al mal y tampoco tenemos sensibilidad a las cosas espirituales, que está expresado muy bien de esta manera, otra vez, con la analogía de un hombre ciego, alguien que está ciego, con los ojos cegados o vendados. En cuarto lugar, o quinto, no sé, no puse números, los efectos de la caída implican también no solo inclinación hacia el mar, no solo muerte espiritual, inclinación hacia el mal, ceguera espiritual, sino incapacidad para cambiar, según la Biblia. Los efectos de la caída implican incapacidad para cambiar por nosotros mismos. Job 14:4 dice: ¿quién hará limpio a lo inmundo? Y contesta Job: nadie. Simple, nadie. ¿Cómo vas a hacer? En Isaías, no tengo la cita acá, pero en Isaías usa una analogía, dice que por más que amontones lejía sobre ti, por más que te laves con jabón y amontones lejía como soda cáustica sería, sobre vos mismo, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí, dice Dios. No hay forma de autolimpiarnos, de autolavarnos de esa maldad. Jeremías dice de una manera tremenda, gráficamente impactante, Jeremías 13:23, dice: mudará el etíope su piel. Y un etíope es un negro, retinto. ¿Mudará el etíope su piel? ¿Puede un negro hacerse blanco? Ya sé que están pensando, eso aparte. Michael Jackson, esa parte. ¿Mudará el etíope su piel? No. ¿Cómo haces? Y agrega, por las dudas, por si algún día alguien iba a pensar en Michael Jackson, agrega: ¿y el leopardo sus manchas? ¿Puede un leopardo nacer sin manchas? No, porque es leopardo. Así también, pregunta Jeremías, ¿podéis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal? No, no podemos. No podemos. Y de nuevo la Biblia usa un montón de analogías para hablar de esto, y una de las preferidas de Jesús es del árbol bueno y el árbol malo. El árbol malo no puede dar fruto bueno, porque es malo. De nuevo, es un tema de naturaleza. El etíope por naturaleza es negro. El leopardo por naturaleza tiene manchas. El árbol malo por naturaleza es malo y no va a dar fruto bueno. Un pecador por naturaleza produce pecados. Y por más pilas, por más autodisciplina que se proponga, no va a dejar de pecar, no puede cambiar. No hay manera, jamás. Mateo 7:16-18, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? Noten de nuevo la analogía de naturalezas. ¿O higos de los abrojos? No, así todo buen árbol da buenos frutos. Pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Mateo 12, después de eso, verso 33. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras. Cambia de analogía inmediatamente, Señor. Tremendo. Verso 34. Generación de víboras. Está hablando de los religiosos. Los que la gente admiraba por la rectitud. En esa época decían: esta gente tremenda. ¿Cómo aman a Dios estos hombres? Y el Señor le dice: generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar de lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Se dan cuenta? Tremendo. Bueno, y acá introduzco dos versículos que probablemente los mencione después, pero tienen que ver con la discusión a la cual queremos llegar de la libertad, de cómo afecta el pecado a nuestra libertad. Noten ustedes, Juan, busquen por favor, Juan, capítulo 6. Juan 6.
Juan 6, 44. Dice el Señor Jesús: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguna persona, de nuevo el aspecto universal de esto, ninguna persona se va a venir a Cristo si el Padre no hace algo trayéndolo. Y la palabra traer ahí es intensa, es como si el Padre no trae arrastrándolo. No puede. Acá dice no puede, es una imposibilidad. Y es fuerte la imposibilidad porque está puesta en forma negativa. Ninguno puede, no puede, nadie puede hacerlo. Imposible. El capítulo 6, verso 65, un poquito más adelante. Verso 65. Y dijo, después que explica, ¿no? Por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Dios nos tiene que dar algo para que nosotros al final decidamos ir a Dios, según estos dos versículos. De nuevo, porque ese pecado que todos lo recibimos de nacimiento no solo nos produce ceguera, no solo nos produce una inclinación al mal, sino también una incapacidad de cambiar. Y lo puse en un punto separado, pero es similar. Podemos agregar todavía una analogía más. Ese pecado que hemos recibido, heredado, nos esclaviza. Nos esclaviza. Los efectos de la caída implican esclavitud del pecado y de Satanás. De nuevo se introduce en este punto a Satanás, como que sea el verdugo que está ahí esclavizándonos, pero en muchos textos, sin meterlo a Satanás, se habla de que nosotros mismos somos esclavos de nuestro propio pecado. Y la imagen es muy clara, porque queremos largarlo y no podemos. Queremos dejar salir, pecado, déjame, y no nos deja. Y no hay forma de sacarnos encima el pecado. Tremendo. Y todos sabemos que es así. Hasta los incrédulos que les mencioné al principio. No hace falta creer en la Biblia para darse cuenta de eso. El testimonio de nuestra conciencia nos dice que eso es cierto. ¿Cuántas veces hemos querido dejar de hacer algo y no podemos? No podemos. Yo era ateo, sí, ustedes ya saben, y una de las cosas que me llevó a Cristo fue eso, ver mi propio pecado. Me empezó a alarmar, tremendo. Yo no puede ser. Y sobre todo, lamentablemente, lo tengo que decir esto, yo estaba horrorizado de ver que me costaba tanto amar a mi papá. Me quebrantaba, pero mal, siendo adolescente, digo, no puedo amarlo. Y lo quiero amar y me proponía, voy a ir con él, le voy a llevar unos mates, me pongo ahí a ayudarlo. Al rato estábamos peleando. Y de nuevo yo decía, no, lo tengo que amar, yo sé que un día me voy a arrepentir, el día que se muera mi papá, gracias a Dios está vivo todavía, el día que se muera me voy a arrepentir, yo decía, no lo tengo que hacer, y de nuevo, ya me tocaba el orgullo, decía, bueno, sí, ya me peleé y me iba, y digo, no puede ser, y me empecé a alarmar de eso, imagínense, hay cosas, siendo adolescente, y si hubiera, gracias a Dios me convertí a los 17 años, si hubiera seguido, no sé, imagínense, ustedes saben, no esos... tenemos evidencias por todos lados, todo el tiempo, de que somos esclavos del pecado. No podemos decir, bueno, esto no lo hago más. A partir de ahora, ya me di cuenta, ya me di cuenta y me dijo que yo lo lastimé con esto, ya no digo más esto. Lo volvés a lastimar. De nuevo. Juan 8:44. Habla Jesús a los fariseos de nuevo, a los religiosos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, dice Jesús a los religiosos. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira, dice Jesús. Bueno, acá lo mete al diablo, pero ya que sentí el ruido de la Biblia, ya que buscaron ahí, me salté unas citas y después volvemos. Acá la discusión empieza porque Jesús dice que ellos eran esclavos. Y ellos dicen, no, esclavos no somos hijos de nuestro padre Abraham. ¿Por qué decir que somos esclavos? Y entonces Jesús después dice, no, ustedes hijos de Abraham no son, ustedes son hijos del diablo. Son hijos del diablo ustedes. Pero la discusión empieza un poco antes, si están en Juan 8, verso 34. Jesús les respondió, de cierto os digo,
que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. La discusión empezó todavía un poquito antes cuando dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres, si nosotros somos libres. Jesús, ¿de qué estás hablando? Nosotros no somos esclavos de nadie. Sí, verso 34. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y de nuevo, todo aquel, todos aquel, eso nos incluye a todos nosotros, todo aquel. Bueno, ya leímos Efesios 2. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y de nuevo, explicando toda esta explicación, hablando como que esa corriente, algo que nos llevaba y no lo podíamos resistir. Algo muy fuerte. Primera Juan 3:10, no lo busquen. En esto se manifiestan, dice el apóstol Juan, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Noten, blanco o negro, o sos hijo de Dios o sos hijo del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, o sea, es del diablo. Capítulo 5, verso 19 de Primera Juan. Sabemos que somos de Dios los creyentes y el mundo entero está bajo el maligno. De nuevo, no hay medias tintas, no hay sutilezas acá para nada. Romanos 6:20, dice Pablo, disertando ahí sobre precioso Romanos 6 y 7 para esta discusión muy valiosa. Pero Pablo dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Y está hablando de un incrédulo, erais esclavos del pecado, dice. Bueno, y Tito capítulo 3, verso 3, Pablo también dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Bueno, y finalmente, el último punto, y después quiero, con la mayor honestidad posible, tratar de algunas objeciones a lo que estoy diciendo y a ver si las podemos aclarar. Y finalmente es necesario decir que lo que veníamos ya subrayando, todos estos efectos que estamos diciendo son universales. De ninguna manera la Biblia dice, bueno, hay hombres impíos, malvados, pero hay otros que son buenísimos. No, la Biblia no hace eso. Todos caemos en la misma bolsa. Y uno de los textos más notables de eso, que está tomado de 2 salmos, es Romanos capítulo 3, verso 10. Busquen, por favor, Romanos 3:10. Romanos 3:10. Dice, como está escrito, y se refiere al Salmo 14, y a otro salmo que repite casi lo mismo. No hay justo ni a un uno. Noten la universalidad, ni a un uno. No hay justo ni a un uno. No hay quien entienda, ceguera. No hay quien busque a Dios. Ninguna persona da ese primer paso, según Romanos 3. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y empieza a describir con metáforas, sepulcro abierto su garganta, o sea que la maldad se ve en la forma en que hablamos nosotros. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, hay maldad en nuestra boca. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, hay maldad en nuestros pies. Quebranto y desventura en sus caminos, no conocieron camino de paz. No hay temor delante de sus ojos, hay maldad en nuestros ojos. No hay temor de Dios delante de nuestros ojos. Es universal. Por eso también Salomón decía en Eclesiastés 7:20, no hay hombre que haga el bien, no hay hombre en esta tierra que haga el bien y nunca peque. No hay. Por eso Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias... Voy a terminar con una nota positiva, por las dudas. Tremendo esto. Pero es lo que es, ¿verdad?
Gracias a Dios por la Biblia y el Evangelio, precioso. Por la gracia de Dios, maravilloso. Por eso cantamos, por eso los cristianos cantamos tanto, porque este es el cuadro, no hay vuelta, este es el cuadro. Y esto es lo que hace asombroso, que siendo como son las cosas, que Dios dejara el cielo para venir a morir en la cruz por nosotros. ¿Cómo? No se puede ni entender eso, y es precioso. Hay una salida a todo esto, y vamos a mencionar al final, para que no quede una cosa así, parece. Yo los veo a algunos pararse y para atrás y digo, pobre, van a llorar al baño, no sé qué hacen. Tan tremendo, tan completamente angustiados, no sé. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, dice, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Noten el todos. Más allá de los énfasis, de nuevo, no hay quien haga lo bueno, decía Pablo. Acá Isaías dice, todas nuestras justicias, todas nuestras buenas obras, son como trapo de inmundicia. Es algo asqueroso. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, sigue Isaías, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Bueno, leímos la Biblia, buscamos esto, no estoy escondiendo ningún texto, de verdad, ahora vamos a ver algunos más para contestar objeciones, pero esto es el testimonio de la Biblia, claro. Bueno, les digo cuáles son las objeciones a esto que estamos leyendo. Yo estoy del lado llamado calvinista. Yo creo que el ser humano no puede hacer nada puede hacer para salvarse, necesita recibir todo de Dios, y lo creo por esto que estoy diciendo, pero también entiendo cuáles son las objeciones y hay que manejarlas. Primero, lamentablemente la doctrina llamada calvinista, los calvinistas, le pusieron a todo esto que estamos explicando el título de depravación total. Y ese nombre, como muchos de los nombres que le han puesto a otras doctrinas, en un sentido es engañoso y confunde, y no es correcto llamarle depravación total a lo que estamos diciendo, o sí, pero aclarando a qué nos referimos con depravación y a qué nos referimos con total, porque si no, también hay algo de nuestra experiencia que nos dice lo contrario. Como cuando Pablo dice, no hay quien haga lo bueno, yo digo, ¿cómo que no? Hay cosas buenas, hay taxistas que devuelven dinero que encontraron, que le dejó un cliente en el coso, hay un hombre que se tira sobre una granada para que no mate a los demás, hay un guardavidas que se muere ahogado porque se tiró para salvar no sé, y hay o no hay cosas buenas. Bueno, esa es una de las objeciones. ¿Cómo depravación total? ¿A qué están diciendo? ¿Que están diciendo que nosotros somos extremadamente malos todos nosotros? No somos así. Bueno, se refiere a total porque nos afecta a todos, como lo acabamos de ver. Todos estamos bajo la misma bolsa, salvo Jesucristo, que fue el único hombre que nunca pecó ni se halló engaño en su boca. Todos los demás estamos con el mismo diagnóstico. Y se llama total también porque afecta todas las partes de nuestro ser, como dice en Isaías, desde la punta del pie hasta la punta de la cabeza. Nada hay sano en su carne, en nuestra carne. Todo está podrida llaga, todo. Como también Pablo en Romanos habla de la boca, de los ojos, de los pies, pero en realidad el punto es que cada parte de alguna manera está afectado. Pero de ninguna forma se implica al decir depravación total que cada uno de nosotros ha llegado al colmo imaginable de la maldad. Nada, no. Ni siquiera Hitler habrá hecho eso. Yo no sé, a lo mejor Hitler era muy gentil con su mamá, yo no lo sé. Nerón no, ¿ves? Nerón mató a su mamá. Él fue un poco más malo que Hitler, en ese aspecto quizás, no sé. Pero a lo mejor sabemos de algunos de estos criminales nazis que eran muy buenos, tenían pajaritos y tenían sus jaulitas, los alimentaban y eran muy tiernos con los perros, yo qué sé. No sé. No eran malos hasta el extremo, ni aún ellos. Bueno, menos nosotros, ¿no? Entonces, cuando decimos depravación total, obviamente no nos referimos al extremo. Tenemos que entender eso, ¿sí?
Es interesante cuando Jesús dice, ¿qué padre si su hijo le pide un pan le da una piedra? O si le pide un pescado le da una serpiente. ¿Se acuerdan? Y Jesús dice, y si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? Es muy interesante esa línea. Vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas. Que seamos malos nosotros por naturaleza no implica que lo único que sabemos hacer es maldad. Podemos hacer cosas buenas. Podemos hacer. No hacemos el extremo de la maldad cada uno de nosotros. Ahora voy a volver a ese punto, porque ahí hay enseguida, si alguno está atento, surge una aparente contradicción. ¿No dice que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno? ¿Cómo ahora decimos que Jesús dice que vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos? ¿En qué quedamos? ¿No podemos hacer el bien o sí podemos hacer algo de bien? Bueno, por ahora estoy contestando este asunto de la depravación total. ¿Por qué dice total? Para aclarar también, la palabra depravación, lamentablemente a nosotros nos suena muy fuerte, porque un depravado para mí es un degenerado, ¿verdad? Una persona despreciable, abominable, ¿sí? Según un diccionario, depravados es marcado por corrupción o maldad, pervertido, torcido. Pero la palabra depravación es algo que está privado de algo. Es algo que le falta algo. En un sentido técnico de pronto no está mal. Y sobre todo que lo usa Isaías, pueblo depravado. Pero nos trae connotaciones de exagerado. Bueno, algunos calvinistas atienden esta objeción y dicen, es cierto. Deberíamos llamarle, por ejemplo, corrupción radical en vez de depravación total. ¿Por qué radical? La palabra radical viene de raíz. Nuestra raíz está corrompida, como la de un árbol que da frutos malos. Bueno, ese es el punto. Y de pronto otra vez, la palabra depravación total nos puede confundir en un sentido, ¿sí? Dijo alguien, es importante que tú entiendas que esto es una enfermedad interna. No la puedes detectar desde afuera. La mayoría de la gente no parece depravada cuando vos la ves. La mayoría de nosotros hace una obra maestra para cubrir esa depravación. Pero nadie duda que debajo, bien adentro, está esta enfermedad que nos come sin parar y pudre nuestros pensamientos y nuestras palabras, el intelecto, entre paréntesis, nuestras relaciones, las emociones, y nuestras acciones, la voluntad. Es algo interno. Por eso Jesús, cuando denuncia a estos fariseos que eran admirados por la santidad, por toda la gente, dice, ay de vosotros, sois sepulcros blanqueados por fuera, pero por dentro está lleno de huesos muertos y de podredumbre. Parecen buenos ustedes. Todo correcto, me los imagino caminando y, no sé, levantando colectas para ayudar a los pobres, no sé qué harían. Qué buena gente esta, qué correcto, mirá, leen la Biblia todo el día, memorizan, son fieles a sus esposas. Pero Jesús dice, ustedes son sepulcros blanqueados solamente afuera, adentro está todo mal. Y eso es lo que es confuso para nosotros. Porque la Biblia lo que está diciendo es internamente, no necesariamente todos nosotros todo el tiempo mostramos esa maldad que tenemos, pero la tenemos adentro. Me gusta lo que dice un hombre muy creativo, no recuerdo ahora quién lo dijo, pero hace años lo tomé y lo guardé y lo encontré para decírselos hoy a ustedes. Dice esta persona, si la depravación fuera azul, nosotros estaríamos todos llenos de azul. Nos cortamos en cualquier lado y sangra azul. Cortamos dentro de nuestras mentes y hallamos pensamientos azules. Cortamos en nuestra visión y hay imágenes azules llenas de codicia y lascivia. Cortamos dentro de nuestro corazón y hay emociones azules de odio, venganza y culpa. Cortamos dentro de nuestra voluntad y hallamos decisiones y respuestas de un azul intenso. Y cito esto porque, otra vez, el énfasis es algo interno. Y lo trágico de todo esto, que nosotros no nos vemos azules. Yo no te veo azul a vos ni vos me ves azul a mí. Estamos súper limpitos todos nosotros por fuera. Hacemos lo imposible por parecer buenos, casi blancos, parecemos limpios, todos nosotros.
Y por eso es ofensivo hablar de estas cosas. Para alguna gente, pará, ¿qué estás diciendo? ¿Estás loco? Eso no nos hace bien. Y hasta parece que es nocivo para una persona. Hay que hablar de la autoestima, y vos podés, vos sos un campeón. Como que hablar de esto es deprimente. Bueno, es la realidad. Es la realidad. En segundo lugar, esa es la primera objeción entonces. No parece coincidir esta descripción con lo que vemos en la realidad. Es como muy exagerada. Bueno, lo que había que decir acá es que total se refiere a que afecta a todas las personas y afecta a todos los aspectos de una persona. No total en el sentido de lo máximo, que somos lo máximo de pecadores que podríamos ser. Podríamos ser peores todavía en cuanto a las cosas que hacemos. En segundo lugar, otra objeción es que es evidente que los seres humanos tenemos capacidad de hacer el bien. Todo lo vemos. Como decíamos, ustedes siendo malos hacen bien, saben dar buenas cosas a sus hijos. Dijo Jesús, si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Reconociendo que los pecadores hacen el bien. A alguien hacen el bien. Bueno, el punto que señala la Biblia en cuanto a que no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno, no hay nadie que haga lo bueno, es que a los ojos de Dios nada de lo que hacemos merece su aprobación. Por eso Isaías claramente dice, todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia a los ojos de Dios. Y es fuerte eso de trapo de inmundicia, es tremendamente fuerte. Está hablando de lo que usaba una mujer en su periodo menstrual. Isaías buscó una imagen para dar asco a las personas. Y dice, todas las cosas buenas que yo hago a los ojos de Dios son un asco. Eso dice Isaías. Y eso es lo que dice la Biblia. Porque no proviene de fe ni de amor a Dios. Mi motivación para hacer esas cosas buenas no fue por amor a Dios. Fue, como decían los puritanos, una virtud cívica, decían ellos. Yo he aprendido que si hago ciertas cosas malas tengo consecuencias. Me pierdo el trabajo, me echan, no sé, me llevo mal, me peleo, me insultan. Entonces digo, bueno, la próxima hago bien. Y empiezo a hacer cosas buenas porque me conviene hacer cosas buenas. Porque si no es como ir por la vida a los golpes todo el tiempo. Entonces aprendo por las consecuencias, por lo menos si mi papá no me enseñó, como debe enseñarme, aprenderé yo por las consecuencias. Aprenderé. Y yo lo veo, porque siendo profesor en una escuela lo veo. Si alguno de ustedes está en una escuela secundaria y tiene chicos de 12 años, son casi incontrolables. Esos mismos chicos, que los tuviste a los 12 años, los tenés cuando tienen 17 y los manejás bárbaro, porque ya tienen 5 años de sufrir consecuencias de toda esa necedad tremenda. Y no necesariamente de sus padres, lamentablemente, sino de la vida. Y se van como corrigiendo. Y así somos las personas. Y aprendemos incluso a hacer el bien, nos da cierta satisfacción hacer el bien, pero no lo hacemos por Dios, según la Biblia. Por eso decía que los designios de la carne son enemistad contra Dios, dice Romanos 8. No lo hacemos motivados por amor a Dios, no lo hacemos, claramente. A eso se refiere. Y ese es el punto. Es un interés es como que somos interesados, ¿sí? Y mandamos una tarjeta de Navidad porque hemos aprendido que en la vida todo vuelve, digamos así, de una forma o de otra. Y somos amables y somos gentiles, a veces aún sin querer, y vamos, no sé, digamos, nos vamos civilizando y haciendo las cosas, pero no necesariamente pensando en Dios y en la gloria de Dios y en complacer a Dios con lo que hacemos. No necesariamente. E incluso hay personas que supuestamente buscan a Dios. Ahí dice, no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno. Y hay personas que creen que buscan sinceramente a Dios. Pero de nuevo, y muchos teólogos han reflexionado, lo hacen porque están deseando los dones que les puede dar Dios. Porque han aprendido también que hay personas que buscan a Dios y no les va tan mal en la vida. Bueno, vamos a probar. Buscamos los beneficios, no al benefactor, necesariamente. No sin la regeneración, ese es el punto. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Si siendo enemigos, dice Romanos 8, fuiste reconciliados, Romanos 5. Si siendo enemigos de Dios, y dice en Colosenses que éramos enemigos en nuestra mente de Dios, no nos interesaba mucho, nos molestaba.
Tercera objeción, y esta es la que ponía Pelagio. No es justo que Dios nos pida hacer algo que no podemos hacer. Si somos esclavos del pecado, ¿cómo vamos a hacer algo? ¿Cómo Dios me va a pedir algo si yo no lo puedo hacer? ¿Cómo me va a pedir que crea? Porque Dios manda a todo el mundo en todas partes que se arrepienta. Hechos 17:31. ¿Cómo me va a pedir que me arrepienta si yo no me puedo arrepentir? ¿Cómo me va a pedir que crea si yo no puedo creer si Él no me ayuda? Buena objeción, ¿no? Y digamos, intuitivamente se nos ocurre que debería Dios garantizar a todos la capacidad de obedecerlo. Entonces es una locura que me pida eso. Bueno, el tema es que el hombre es el que ha caído en pecado y la caída afectó nuestras capacidades, pero no los requerimientos que Dios ha hecho al hombre, que están basados en su carácter y en su santidad. La única manera de acercarnos a Dios es en los términos de Dios. El hombre le ha dado la espalda a Dios y eso nos afectó, pero los requerimientos siguen siendo los mismos, no se pueden modificar. Dios dejaría de ser santo. Y no es injusto Dios en pedirnos algo que no podemos hacer. Miren, no pretendo dar este ejemplo de jugar intelectualmente, hacer un truco para convencerlos a ustedes, pero a mí me convence este ejemplo. Si un policía agarra a una persona porque iba a exceso de velocidad y porque se pasó de carriles y pasó un semáforo en rojo, y cuando lo agarra, se acerca y el hombre baja el vidrio y está borracho, el hombre está completamente ebrio, está ebrio. Y el policía le dice, mire, pasó un semáforo en rojo, acaba de hacer un montón de infracciones usted, le estoy haciendo la multa. Y el ebrio le dice, no, pero no, es injusto que me lo haga. Yo no, así como estoy, yo no puedo manejar bien. ¿Cómo quiere que maneje bien? Si estoy borracho, yo no puedo manejar bien. ¿Cómo no me puede hacer responsable de esto? Así yo no puedo. ¿Cómo? Es verdad que él no puede manejar bien. Claro que sí, en esas condiciones no puede. Es verdad que nosotros no podemos cumplir con la ley de Dios, no podemos. Pero Dios no va a cambiar su ley porque nosotros no la podamos cumplir. Lamentablemente lo que sucede y lo que dice la Biblia, estamos todos bajo la condenación de esa ley. Y Dios en su gracia elige salvar a alguna de esas personas. Eso es lo que entendemos, lo que yo entiendo de la Biblia, ¿verdad? Y bueno, finalmente déjenme decir, no tengo noción del tiempo, pero puede ser que se nos haya ido mucho. Déjenme decir una cosa más que es muy importante, y esto tiene que ver con la libertad, si tenemos o no tenemos libertad. El famoso discusión del libre albedrío, la libertad de la voluntad. Ya hemos hablado, se mencionan textos de esclavitud, 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 esclavitud. Ninguna persona puede acercarse a Dios si Dios no le trajere a Jesús, si Dios no le trajere, Juan 6. Pero de nuevo, nosotros vemos en nuestra experiencia, yo no me siento esclavo de nadie ni de nada. Y yo el día que realmente creí en Dios, yo sentí que yo estaba haciendo lo que yo quería hacer, no sentí que nadie me obligaba a hacer nada. No parece, mi experiencia no me dice que es así. Bueno, es evidente que nosotros conservamos una habilidad natural que Dios nos ha dado. Dios ha creado a los seres humanos con la habilidad de tomar decisiones, de escoger libremente. Todos nosotros tenemos libertad de escoger. Y también es evidente que la caída de Adán y Eva no afectó, por lo menos no en forma evidente, esa capacidad de decidir, porque seguimos decidiendo un montón de cosas. ¿O no? Y así como Dios le dio la habilidad natural, no sea un pájaro para volar, y a mí no me la dio, yo no puedo volar. Le dio al pez la habilidad de nadar, yo sí puedo nadar, y usted también. Si aprende puede nadar, pero yo no puedo vivir en el agua como un pez, porque no me dio agallas. Y el sistema respiratorio de un pez yo no lo tengo, no puedo vivir dentro del agua. Puedo nadar, o sea, de alguna manera puedo imitar en algún sentido al pez, pero no demasiado. Al hombre nos ha dado una capacidad natural, al pájaro de volar naturalmente, al pez de nadar naturalmente, a mí de escoger. Y eso desde el principio de la Biblia es notable, a diferencia del resto de los seres creados, el ser humano tiene una capacidad de escoger asombrosa. Y la tenemos, capacidad natural de escoger lo que queremos. En eso consiste la libertad, ¿verdad? Escoger lo que queremos. Yo escojo lo que yo quiero y usted escoge lo que quiere, siempre, todo el tiempo. Si a mí me hacen escoger algo que yo no quiero, yo claramente digo, yo no soy libre.
Eso no es libertad. ¿Cómo? Yo no quería hacer eso, ¿por qué lo estoy haciendo? Y no, porque me pusieron una pistola en la cabeza y me dijeron o el dinero o la vida. Y le dije, bueno, ok, el dinero, está bien, tomá. Pero yo no quería darle el dinero. Fui como obligado a hacer eso. El problema, y está relacionado con todo lo que veníamos leyendo, nosotros conservamos una capacidad natural de decidir, pero no tenemos la capacidad moral, ya no la tenemos, de decidir lo que es justo, recto, no podemos. La capacidad de decidir está determinada por algo interno nuestro. Si mi capacidad de decidir está determinada por algo fuera mío, no soy libre. Si alguien de afuera decide por mí, yo no soy libre. Pero si la capacidad de decidir sale de mis propios gustos, de deseos, de mis elecciones o decisiones, de lo que yo quiero, yo siento que soy libre, y usted también, ¿verdad? Y si te pones a analizar bien, cada uno de nosotros decidimos de acuerdo a lo que queremos hacer o no hacer. Eso es lo que determina nuestras decisiones. El problema es que, según el cuadro que acabamos de ver en la Biblia, ya nosotros, por causa del pecado, no queremos buscar a Dios, no queremos amar a Dios, no queremos complacer a Dios, no lo queremos eso, queremos otra cosa, estamos inclinados a hacer lo malo y somos libres en ese sentido, naturalmente, pero no moralmente o espiritualmente libres. Somos libres en que hacemos lo que queremos. El problema es que solo queremos, como dice Génesis 6:5, de continuamente hacer solamente el mal. En el sentido espiritual, porque otra vez, podemos hacer cosas buenas, pero no lo hacemos para complacer a Dios, porque no nos interesa eso. Hasta que viene Dios, interviene en nuestra vida y nos da eso por obra de su gracia, gracias a Dios, el deseo de amarlo. Pero ese deseo no surge en un ser humano que nace pecador, si Dios no interviene. Ese primer paso, entendemos nosotros, no lo quiere dar nadie. Y el día que uno lo da libremente porque quiere hacerlo. Pero la pregunta es, ¿y por qué ahora querés hacer eso? Y antes no querías. ¿De dónde sacaste ese deseo de hacer lo que ahora estás haciendo libremente? Y antes libremente decidías darle la espalda a Dios, nadie te obligaba. Ahora te gustó. Bueno, ese gusto, entendemos nosotros, es la gracia de Dios, viniendo a visitarnos y concediéndonos ver belleza donde antes veíamos, en el mejor de los casos, indiferencia. ¿Qué me importa a mí esto? Están todos locos esto. Yo no voy a ir ahí a que me saquen la plata. Yo era ateo y decía, eso es un engaño, eso es para gente débil, a mí no me interesa. Yo no voy a ir, yo no me voy a prestar a que me manipulen así. Acá estoy. Gracias a Dios. Acá estoy. Y estoy contento de la vida de estar acá. Estoy feliz, gracias a Dios. Que Dios no tuvo en cuenta esa necesidad mía y me concedió la gracia de ver que Cristo no era un engaño, no era una mentira, sino era verdad. Y yo quise creer en Cristo, gracias a Dios. Pero no me jacto de eso. De ninguna forma. Le doy gracias a Dios. Qué hermoso. Gracias, Señor, gracias. Porque si fuera por mí todavía estaría diciendo tonteras todo el tiempo. Bueno, espero que sirva. Solo quiero decir lo siguiente, miren. ¿Es posible que una persona que no crea esto que estoy diciendo sea salva? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Es posible que un arminiano sea salvo? Claro que sí. Porque esto es tratar de entender cómo es que funcionó la salvación. O cómo es que funciona. Y la verdad es que yo puedo ser salvo sin entender cómo funciona. ¿Es posible que alguien coma sin entender nutrición? Y sí, claro que podés. No tenés que saber nutrición para comer. Agarrá la comida y comela y listo. Después, si aprendés, mejor, para comer bien, ¿no? Para ser sano, pero lo mismo. ¿Puede una persona creer en el Evangelio y creer que en realidad ella creyó porque ella eligió? Y sí. ¿Y puede morirse pensando que en realidad se salvó gracias a ella? Y sí, puede. La realidad es que cuando esté en el cielo se va a dar cuenta que en realidad la salvó Dios, de punta a punta. Pero puede ser creyente. Entonces, es honesto decir, bueno, paremos un poco la mano de atacar a personas que no entienden todavía esto o no lo acepten y quizás nunca lo acepten, como si no entendieran el Evangelio. Se puede ser creyente sin aceptar esto que estoy diciendo.
¿Afectará esto que estoy diciendo la forma que yo comparto el Evangelio? Claro que sí. Por supuesto que afecta. Y yo probablemente, si creo que la persona tiene que dar el primer paso para recibir a Dios, lo voy a enloquecer a esa persona. Voy a ser más propenso, probablemente, digo, no quiero exagerar, porque sería también un estereotipo que no sería justo, de un arminiano que son todos manipuladores de decisiones, de pronto no. Pero es posible que si yo estoy convencido, con sinceridad, que la clave es que vos des ese primer paso, que voy a hacer todo lo posible para que hagas ese primer paso, como sea. Y después confiando que Dios va a intervenir el resto. Entonces, en ese sentido sí afecta, por supuesto. Afecta la forma que hacemos las cosas acá en la iglesia. La tranquilidad o la confianza que tenemos o no en que Dios va a actuar y la necesidad que Dios actúe. Yo, entendiendo que solo Dios hace el 100%, me encantaría, hay gente que me encantaría que esté acá y la conozco y han estado y cada tanto aparecen y son muy simpáticos con nosotros, muy amistosos, y yo ya me doy cuenta, porque para ser consecuente con lo que creo, que no sirve que yo esté todo el tiempo en la casa cada semana insistiendo, convenciéndole para que crea. No, yo no creo que sirva, pero sí sirve que yo sea intenso. Por eso me pongo acá un poco intenso a veces, porque Dios usa, por supuesto, yo que sé cómo hace Dios, pero hay una línea que yo no quiero cruzar, porque me doy cuenta de que yo no puedo hacer. Si Dios no está concediendo eso, yo no se lo puedo conceder, ni vos ni nadie. Yo no puedo enchufarle a alguien la fe, ni vos podés. Pero si vos aún así no te convence y creés que podés, seguí adelante. Es muy probable que igual Dios te use. Y esa es una de las grandes objeciones lamentables que se nos acusa a nosotros los calvinistas, que por creer estas cosas dejamos de hacer evangelismo. Como diciendo, y bueno, si Dios le va a dar, que lo va a salvar, y bueno, que Dios lo salve si quiere salvarlo. ¿Yo qué tengo que ver con eso? Eso es triste, y lamentablemente a veces tienen razón. Deberíamos hacer más evangelismo. Con un entusiasmo tremendo, diciendo, bueno, a lo mejor justo hoy que le voy a hablar, el Señor le da esa luz y yo soy testigo de eso y soy parte, soy un instrumento. ¡Wow! Yo quiero ser parte de eso, porque a mí me gustaría participar. Pero si veo que Dios no está obrando, bueno, a lo mejor sea la próxima vez. Esta es evidente que no. Gracias por atenderme, qué lindo, y nos ponemos a hablar de otra cosa. Porque ya veo que estoy hablando de una pared y yo no voy a cambiar eso si Dios no está obrando delante mío. ¿Comprenden? Muchos dicen, y yo sospecho que es cierto, pero no lo voy a tomar como cierto, que si vos aceptás este primer punto, necesariamente tenés que aceptar los 4 que siguen, o como que son todos uno consecuencia del otro. Puede ser que así sea, pero creo que si aceptamos eso desde el vamos, nos limita a realmente ser honestos, a tratar cada uno de los demás puntos, tratando de ver lo que dice la Biblia. ¿Sí? O sea, muchas personas entienden que el calvinismo es un sistema, digamos así, cerrado. Si agarrás el primer punto, todos vienen con la añadidura. Bueno, no vamos a manejar eso acá sí. Vamos a tratar de analizar uno por uno cuando llegue el momento. No es la semana que viene, algún día volveremos. No me gusta hacer así sermones temáticos, pero cada tanto puede servir. Pero no creo yo que sume, al contrario, reste un montón y solo fomenta más peleas. Es decir, que si agarrás uno, tenés que agarrar todos. Porque de pronto en este punto casi estamos en la misma página. La discusión más grande viene con los que siguen. Y de pronto está bueno decir, bueno, ok, ¿aceptás la depravación? Sí, la acepto. Ok, bueno, vayamos viendo y sigamos abiertos a tratar de entender algunos puntos. Y sobre todo, el más complicado de aceptar es que Cristo murió solo por los escogidos. Yo creo que uno puede aceptar la doctrina de la gracia y no tener certeza en ese punto y quizás nunca tenerla, y está bien, no pasa nada. No es un calvinismo trucho o lo que sea, no interesa. Entender lo que puedas y ya, está bárbaro. Necesito decir algo más, perdónenme, porque dije que no íbamos a terminar todo negativo y no sé si fui lo suficientemente esperanzador para algunos de ustedes. Hay personas que dicen, yo quiero creer y no puedo. Yo quiero creer y ahora que decís todo esto me confirma que yo no puedo creer. Y estamos diciendo que Dios, es verdad, si Dios no obra en tu corazón, vos no puedes creer. Yo siempre dudo de nuestra sinceridad. Nosotros no somos, por lo que dice la Biblia, tan sinceros. Clamale a Dios. Jesucristo, el mismo que dice que ninguno puede venir a mí si el Padre no le enviare, Él dijo, todo el que viene a mí, yo no le echo fuera. Eso dijo Jesús. Entonces, la única salida de esta situación es lo que hizo Cristo en la cruz. Él es el único Salvador que hay. Necesitas un Salvador. Vos no te puedes salvar a vos mismo. No existe un Salvador en este mundo, solo Cristo. Andá a Jesús y pedile que te salve.
Y no, otra vez, tomá esto como la analogía que dije, esto es como una clase de nutrición. No tenés que saber nutrición para comer. Agarrá, si se puede decir la expresión, manotea a Jesús como tu Salvador. Como sea que te salga, pedile al Señor, rogale como un niño, por favor Señor, salvame, necesito que me salves. Soy un pecador, estoy corrompido, yo noto que estoy inclinado al mal. Yo noto todo eso que se acaba de decir, que soy esclavo, quiero cambiar y no puedo. Por favor, Señor, cambiame, perdoname, salvame, por favor, Señor. Aunque no entienda muchas de estas cosas, no importa, salvame, por favor, Señor. Quiero creer en ti, ayúdame, por favor, a creer. Y ahora hacia el Señor y a ver qué hace el Señor. ¿Sí? El día que el Señor te salve, vos vas a saber que te salvó. Porque esa inclinación a hacer el mal cambia. Dios te da una nueva naturaleza, nacés de nuevo. Esa venda se sale de los ojos y empezás a ver cosas que antes no veías y a disfrutar de cosas que antes no disfrutabas. Y vos lo vas a saber. Y si seguís, después que oraste hacia el Señor, seguís pensando que mal, bueno, seguí rogándole a Dios que por favor te conceda creer en Él y ser salvo. No le des demasiada vuelta, no te vuelvas demasiado complicado. Manotear como un niño, ¿sí? Lo simple que es el Evangelio maravilloso, que el Señor vino a morir por los pecadores y vos sos uno de ellos. Y eso te califica. Decir, Señor, yo soy un pecador. Acá dice que moriste por... Yo, por favor, acá estoy. Yo soy un pecador. Y lo reconozco. Señor, salvame, por favor. Y ya. No hay más nada que entender que eso. Bueno, Señor, pedimos tu ayuda para comprender estas cosas. Por favor, concédenos la gracia para entender lo que tu palabra dice. Si estamos equivocados, también ser humildes para reconocerlo. Y sobre todo edificar tu iglesia, Señor, confiando de que así como tú concedes la fe para creer, también concedes el discernimiento para entender tus verdades, las verdades de tu palabra, y no nos toca a nosotros, a través de peleas, de contiendas, ir abriéndole los ojos a nadie, ni para la salvación, ni para aceptar una doctrina, ni para nada, Señor. Que por favor nos des humildad y esa misma gracia que decimos creer, la podamos extender a otros y vivamos realmente mostrando gracia, la misma gracia que hemos recibido, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.